Bienvenidos, bienvenidas a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital. Sería muy interesante seguir explorando esta idea, ¿no? De cómo creamos en las organizaciones el contexto para que eso que era tribal, ¿no? Colaborar, crear, producir, generar y contarnos una historia poderosa siga siendo la base de un humanismo en la organización. Hace ya unos cuantos años asistí a una conferencia sobre talento y aprendizaje en la que diversos ponentes de grandes multinacionales compartían su experiencia. De todos ellos y ellas me resonó especialmente una persona a la que sigo desde entonces en las redes y en la vida, porque a mi juicio combina con maestría, conocimiento y emoción. Hoy conversaré una vez más con Alfonso Bustos, una persona polifacética que combina conocimiento científico, sociológico y su rol investigador con una sensibilidad y pasión por las personas, el talento, el aprendizaje y la transformación positiva que nos atrae siempre hacia conversaciones interesantes y relevantes. Alfonso es un curioso irreductible, mexicano de nacimiento y catalán por vocación. Es un nómada, viajero y digital que nos regala siempre reflexiones interesantes que amplían nuestra mirada hacia el futuro e invitan al cambio positivo. Espero que disfrutéis como yo de esta conversación con mi amigo Alfonso. Alfonso, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias, Joan. Un placer saludarte, estar aquí contigo y muchas gracias por invitarme a este espacio tan tuyo que he venido siguiendo y aprovecho para felicitarte, pero de verdad encantado de que me dejes entrar a tu casa digital. Qué bonito lo has dicho. Ahora qué digo ahora yo. No, muchísimas gracias, Alfonso. No, gracias a ti por aceptar. Hemos tenido muchas conversaciones tuyas sin micros de por medio. Y podríamos hablar de muchísimas cosas, o sea que nada, un placer este viernes por la tarde, rematando la semana, conversar contigo de algún tema que esperemos que sea de interés para las personas que nos escuchan. Para mí es un lujo tener aquí un sabio, como te digo muchas veces, y tenerte un rato conmigo. Estupendo, un placer. Muy bien, Alfonso, pues oye, si has escuchado ya el podcast, la primera pregunta ya te la sabes y siempre es la misma y me gusta arrancar así, ¿no? Y nada, pues preguntarte quién eres, Alfonso, a qué te dedicas ahora y qué te ha traído hasta este momento de tu vida. Gracias, Joan. Pues sí que he escuchado el podcast más de alguno de los episodios bastante interesantes y grandes colegas hablando de temas que nos ocupan a los dos y que hemos conversado tú y yo mucho en grupo, a veces tú y yo solos, en una terraza aquí en Barcelona, a veces en foros compartidos y de verdad que alimenta muchísimo, ¿no? Tus invitados, tus ideas, vuestras conversaciones. Y esta pregunta que haces, Joan, la primera parte de la pregunta en concreto de quién eres es muy poderosa, ¿eh? Es muy potente. Y yo me la he pensado porque sabía que ibas a empezar por aquí. Y entonces me he sentido interpelado, ¿sabes? Y claro, es una pregunta que apela al ser y que por eso hay que tomársela muy en serio. Yo me la he querido tomar muy en serio para conversar contigo porque pues nada de lo que hago me define, ¿no? Sino lo que soy. Y claro, tiene que ver con nuestra identidad, que siempre está en construcción por otra parte. Y quería usar este hilo para contarte quién soy y cómo he llegado hasta este punto, ¿eh? Porque en realidad soy un buscador constante de construir mi identidad, ¿no? Y me estoy preguntando constantemente quién soy como persona, quién soy como hombre, quién soy como padre, quién soy como pareja, Joan. Me lo pregunto constantemente y no hace poco, no en nuestra edad más madura. Me lo he preguntado siempre, ¿no? Desde pequeño. Me acuerdo mucho caminando en la casa de mis padres, que te he contado de ella, ¿no? Una casa muy grande con muchos jardines, con muchos espacios que te permitían caminar en soledad con mis perros, ir entre árboles, etcétera. Y que siempre me estaba preguntando a mí mismo, ¿eh? En este soliloquio que siempre acostumbraba desde muy pequeño. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y me lo sigo preguntando, Joan. La identidad es algo, y mira, te lo iba a contar así porque cuando empecé a estudiar psicología, estudié muchos aspectos relativos a la identidad, eran los 90 más o menos. Y mi tesis de licenciatura en México, porque sabes que estudié en México la licenciatura en psicología, ya abordaba el tema de la identidad y utilicé una gran tesis de Yergin que rompía
con la idea de que la identidad es una sola, absoluta, sólida y concretada, que venía del self anterior, venía de las ideas del yo, ¿no? De que una vez que llegábamos a encontrar esa identidad, ya éramos lo que éramos, Joan. Pues Yergin nos explicaba que la identidad en realidad era distribuida, una identidad distribuida. Lo escribe en su libro El Yo Saturado, y ahí empecé a estudiar la identidad distribuida, que es muy interesante cómo nos hacía ver que somos unas personas que nos desdoblamos en múltiples contextos, Joan. Y en esos múltiples contextos, pues nos hacemos lo que somos, ¿no? Somos, como te decía, personas, ¿no? Que quizás ahora iré para allá. Somos también padres, ¿no? Somos trabajadores, somos amigos, somos parejas, entonces somos todos esos, y yo soy todos esos, Joan. Y claro, descubrí en mi propio proceso de investigación que mi identidad estaba distribuida, ¿no? Y que me gustaba mucho. Y ahora podría decirte que a lo largo de los muchos años, pues me he hecho un investigador, ¿no? En la universidad, con más de 20 años trabajando en ciencia, ¿no? También me he hecho un profesional de las organizaciones, de las grandes corporaciones multinacionales en el área de talento y desarrollo de las personas. Esa es otra parte de mis identidades. También me he hecho profesor durante muchos años, ¿no? He estado ayudando a las personas en sus propios procesos de aprendizaje, y esa es mi identidad distribuida. Y luego he llegado, Joan, en los últimos años, cuando empecé a trabajar mi tesis doctoral y casi a punto de doctorarme, desde una perspectiva psicológica sociocultural, a descubrir que la identidad es una negociación continuada, ¿no? Que en realidad esto que nos define como personas, que nos hace ser quienes somos, lo vamos negociando con nosotros. Y yo ahora mismo he llegado a negociaciones muy interesantes, ¿no? Negocio mi ser, mi identidad, con mi equipo, lo negocio con mi pareja, lo negocio con mis hijos, lo negocio con mis amigos. Y esa negociación no es una negociación abierta, explícita, ¿no? Sino es una conversación productiva en la que, si te lo tomas en serio, recoges muchas cosas a propósito de quién eres, ¿no? De qué estás haciendo. Entonces yo soy ahora mismo esa combinación de identidades distribuidas que me hace ser esta persona que sigue, Joan, buscando esa construcción negociada de su identidad. Entonces soy las negociaciones que abro con la gente que me importa, Joan. Soy las negociaciones que permito con mis amigos, con mis colaboradores en mi trabajo, con mis pares, con la gente que está cerca de mí en todos estos contextos, que me ayuda a configurar mi identidad, pero que también me permite negociarla, ¿no? En esta negociación, pues soy un constante aprendiz, un curioso irreductible, soy un nómada por naturaleza. Sabes que soy mexicano, pero llevo 20 años aquí. Soy una mezcla, un nómada, que me gusta hacerlo. Y además, también me gusta hacer en mis ámbitos de trabajo, ¿no? En las universidades donde he trabajado, en las organizaciones donde he trabajado. Así que imagínate que todo eso es lo que me define, desde mi punto de vista, lo que soy. Y es gracias a tu gran pregunta, ¿eh? Y ahora fíjate lo que haría, si te parece, como ejercicio, a ver qué opinan luego tus oyentes, pero en este proceso te devolvería la pregunta, ¿no? ¿Quién dirías tú que es Alfonso, Joan? Un amigo tan importante para mí, con tantos años con los que nos conocemos. ¿Qué dirías tú que en esta negociación de mi propia identidad, qué dirías quién es Alfonso, Joan? Esto no lo esperaba, ¿eh? Esto no lo esperaba. Sorpresa, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que en parte lo has respondido. Eres un hombre polifacético. Yo podría pensar en ti, y hoy hablaremos de algunos de los temas en los que podríamos conversar. Pero yo le doy más peso, o me llega mucho más, a partir de la amistad y la confianza mutua, ese sentido de exploración de ti mismo. Ejerces tu misma respuesta, pues ya dice muy bien, has explorado diferentes campos y exploras y percibes cómo te ven los demás y negocias con los demás, quizá también con ti mismo. Y a mí eso me encanta, una persona que está en constante evolución y que conecta con temas, como no podía ser de otra manera, de aprendizaje, de futuro, de impacto social. Pero para mí eres una persona curiosa, honesta, y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Y eso para mí es muy, muy importante. Quizá también porque los necesitas, porque nos necesitamos, pero no siempre es tan evidente. Entonces cualquier conversación contigo siempre es de predisposición, de sonrisa, y ahí solo pueden pasar cosas buenas, en mi opinión. Pues muy bien. Muchas gracias Ya ves qué bonito es devolver a veces las preguntas, ¿no? Porque es en realidad tiene este sentido de la conversación. Y mira que
ya te decía que esta pregunta que haces, Joan, te felicito. Es una pregunta que hay que hacer siempre, no desde un abordaje retórico, ¿no? Correcto. Sino de un abordaje, ¿no? A veces nos pasa que por las mañanas, no sé si te ha pasado a los que nos escuchan, que por las mañanas esas preguntas retóricas de cómo estás, qué tal tu mañana, que son retóricas, a mí a veces me descolocan, ¿eh? Porque en realidad yo quiero contar, ¿no? O sea, cuando alguien te pregunta por la mañana, ¿qué tal, cómo te ha ido? Total. Quiero contarle, ¿no? Claro, ahí pones el foco. Recuerdo siempre a un ex compañero de trabajo muy irónico que cuando las personas le preguntaban ¿cómo estás? Decía, ¿te interesa de verdad saberlo? ¿Tienes tiempo? A todo el mundo, aunque no le conociera de nada. Y la reacción era de descoloque total, ¿no? Porque decía, pues una buena pregunta, si quieres te lo cuento, ¿no? Pero ¿te interesa de verdad o es...? Sí. Y tienes razón. Y también es verdad lo que nos resuena, ¿no? Es decir, esta misma pregunta se la he hecho a todos mis invitados e invitadas y puede resonar distinto. Pero viene, como tú dices, del interés genuino de cómo en este momento de nuestra vida, pues quién pensamos que somos y cómo hemos llegado hasta aquí. O sea, que me parece un arranque fantástico. Pues mira, Alfonso, Fantástico. hay muchísimas cosas de las que me gustaría hablar contigo y seguir hablando contigo, te diría, pero cuando te propuse conversar, acababa de leer unos artículos tuyos, eres un hombre prolífico en general, Gracias, Joan. en la vida y en las redes, compartiendo conocimiento y explorando, y hubo 3 artículos concatenados que me gustaron muchísimo y que hablaban de algo que es la humanidad aumentada. Así que quiero preguntarte directamente, ¿qué es para ti humanidad aumentada? Que lo compartas con quien nos escuche. Sí, bueno, tendría que empezar, Joan, si te parece, diciendo que siempre he estado preocupado y ocupado en tratar de entender cómo la tecnología, en todos los sentidos, no solo la digital, la escritura es una tecnología que nos transforma, ¿no? Muchas otras nos transforman como humanos, como personas. Siempre he estado ocupado alrededor de eso, ¿no? Mi abordaje psicológico del ser, ¿no? De quiénes somos y cómo nos hacemos como somos los humanos, siempre ha estado vinculado a cómo las tecnologías nos condicionan, nos limitan, nos potencian, ¿no? Porque ya sabemos, y lo has hablado con otros de tus invitados, que no son neutras las tecnologías, ¿no? Tienen un impacto que hay que entender. Pues yo siempre he estado ocupado y preocupado por eso. Y en los últimos años, a propósito del trabajo que he venido haciendo sobre los temas de convergencia tecnológica, Joan, esta idea de que en algún momento las tecnologías van a converger de tal manera que van a transformar nuestra humanidad, ¿no? Y que básicamente se explican con esta aproximación de la singularidad, que vamos a llegar a un punto, dicen los científicos, en el 2050, por ejemplo, en el que la convergencia va a ser explotar esta era de la singularidad en la que nuestra condición humana va a ser totalmente distinta, ¿no? Y tiene que ver con esta convergencia de la computación cuántica, ¿no? De los grandes gestiones de datos, ¿no? De la neurociencia, ¿no? De la biomedicina, de la ingeniería, de todas estas ciencias ocupadas alrededor no solo del organismo, sino también de la gestión de nuestra interacción con los otros. Entonces, esta idea de humanidad aumentada, que vale la pena decir que es algo que todavía no está completamente bien definido, tiene que ver con esta convergencia. Tiene que ver con esta idea de que las tecnologías van a converger de tal manera que pueden transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma incluso de transmitir nuestra condición humana en las emociones, por ejemplo. Entonces, la humanidad aumentada es este conjunto de tecnologías que podrían converger con nosotros como organismo vivo y transformar todos estos procesos que te decía, ¿no? Cognitivos, ¿no? Es decir, de pensamiento, incluso hasta sociales, ¿no? La mejor manera de explicarlo quizás es un ejemplo, ¿no? Algunos de los teóricos lo plantean como la idea, por ejemplo, yo llevo gafas hace muchos años y ya soy un humano aumentado, ¿no? Uh-huh. Mi capacidad de ver está ya determinada por el uso de esta tecnología. Mientras más aumenta la tecnología, mi capacidad de ver y de seguir viendo bien, pues se aumenta, ¿no? Si me pusiera unas lentillas que no me gustan ni me acostumbran, a lo mejor podría tener otro tipo de facilidades que no tengo ahora gracias a que me aumentan eso. Entonces, fíjate cómo ya algunos hablábamos, ¿no? De las personas aumentadas, porque esta capacidad de ver se veía aumentada por eso, ¿no? Ahora mismo, esa capacidad de aumentar, ¿no? Nuestra humanidad, Joan, en el sentido de poder hacer cosas que parece que humanamente no podríamos hacer, tiene que ver, por ejemplo, con los exoesqueletos, ¿no? Empiezan a aparecer en el ámbito, por ejemplo, de las organizaciones en donde las personas tienen que hacer un gran esfuerzo físico, Joan,
y con un exoesqueleto pueden hacer ese esfuerzo físico sobredimensionado y sin peligro de dañarse a sí mismos. Imagínate, yo sabía, por ejemplo, DHL ya tiene personal en sus áreas de logística, en sus grandes, ¿no?, almacenes de logística, que pueden usar un exoesqueleto muy básico, pero que les permite cargar más peso sin hacerse daño. Entonces, ya estamos hablando ahí de una persona que aumenta su capacidad de hacer algo gracias a que la tecnología se ha preparado para ello. Pero los exoesqueletos también permiten, por ejemplo, pensar en personas que pueden recuperar la capacidad de movilidad, Joan. Lesiones medulares o... Y son espectaculares. Ya hay vídeos por ahí, ¿no? Que conocemos, que ya nos muestran cómo personas que habían perdido por algún accidente, alguna paraplegia, alguna, ¿no?, cuadriplegia, etcétera, cualquier capacidad de movilidad, y han recuperado no solamente la posibilidad de mover las manos o la cara, sino han recuperado la capacidad de moverse, de caminar, de andar. Seguramente has visto algunos vídeos que son espectaculares de científicos presentando estos exoesqueletos, ¿no? Porque además, y ahora voy al siguiente punto, Joan, tienen que ver también con la capacidad de conectar ya, de alguna manera, porque nos pueden insertar algunos chips, pues nuestra capacidad, ¿no?, nuestros recursos neurológicos conectados a la gestión de esos recursos. Los exoesqueletos son esos, ¿no? Además de lo que vemos fuera, también hay una serie de circuitos que conectan nuestras neuronas con nuestra capacidad de gestión eléctrica, con esos sistemas, y nos permiten no solo ponernos de pie, sino controlarlos con el pensamiento, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de la capacidad aumentada, ¿no? Y ahora mismo me gustaría quedarme con dos grandes temas que ahora mismo se están discutiendo, Joan. La capacidad aumentada que nos dan esos elementos que con la tecnología, la neurociencia, la bioingeniería, la medicina, nos podrán insertar para hacer determinadas cosas, y luego los objetos externos, a manera de los objetos con capacidad de conexión, Internet de las cosas, con las que podríamos hacer cosas, ¿no? Hablo de algunas gafas, ¿no?, algunos cascos, hablo de algún tipo de gorra, ¿no?, de algún tipo de ropa que nos permitan hacer cosas que de otra manera haríamos de manera limitada o no podríamos hacer. Entonces, esta es la humanidad aumentada, ¿no?, como ejemplos, Joan. Es muy interesante, y además fíjate que partes de ejemplos que tenemos como muy normalizados, ¿no?, porque son muy visibles y porque corrigen ciertas deficiencias. Pero cuando entramos en temas que no son tan visibles y que nos llevan a tener más capacidad de la que tenemos cuando hemos nacido, pues todavía, pues lo que decías tú, está por explorar, ¿no? Y genera un debate también, ¿no? Porque incorporar tecnologías para ayudar a algo que no funciona bien, pues se agradece, es bienvenido y está normalizado. Desde las gafas al exoesqueleto. Pero claro, cuando entramos en temas más cognitivos, o bueno, ahora iremos a ello, ¿no?, en temas que no vemos y que generan un debate en otros ámbitos, ¿no? Es decir, estos superhombres, supermujeres, y lo que consideramos que es normado, ¿no? Mira, en línea con el concepto, en estos artículos mencionas también, no sé si lo diré bien, porque hablas de un aprendiz más, o un aprendiz plus, o un aprendiz plus, no lo sé. Pero ¿a qué te refieres con el? Porque esto conecta muy directamente con aprendizaje, que es un tema que te apasiona. Sí, completamente. Y lo hace también, déjame empezar con lo que tú cerrabas de la pregunta anterior, porque claramente estos aspectos, ¿no?, en los que podemos, ¿no?, transformar, condicionar nuestra propia naturaleza y conseguir cosas que antes no podíamos conseguir como humanos, nos colocan en lo que ahora mismo yo creo que es la principal preocupación, que está más allá de la tecnología, por ejemplo, y que está más allá de las neurociencias, por ejemplo, y está en el ámbito de la ética. Uh-huh. Todos estos aspectos, ahora mismo me parece que la discusión, el debate más importante que tendríamos que generar está alrededor de los aspectos éticos, ¿no?, de lo que va a suponer para nosotros como persona, para nuestras relaciones, ¿no?, incluso para los aspectos más concretos como los que veníamos señalando. Entonces, ahí va a ser el tema más importante, más que el desarrollo, porque la tecnología seguirá su camino, ¿no? La neurociencia está avanzando a una velocidad impresionante. Leía hace unos días, Joan, que habían sido capaces de reproducir con una serie de organosmas neuronales de piel humana, una serie de neuronas colocadas en ratones, preparados para ello por los científicos, por cierto, aquí mismo en Barcelona y en otras universidades,
y que les permitían generar un cambio en comportamiento y que iban a permitir a los neurocientíficos, a los neuropsicólogos hacer estudios muy poderosos a propósito, por ejemplo, del Alzheimer, a propósito de las enfermedades degenerativas, a propósito de algunos padecimientos psicológicos que explicamos a nivel neuronal. Y ese salto es enorme, enorme. Pero las grandes preguntas que vamos a empezar a hacernos tendrán que estar alrededor de la ética, ¿no? Entonces eso será fundamental. Y es verdad que esto lo conectaba, y cuando hablaba de humanos aumentados, al punto al que quería llegar y que ahora compartimos y lo has identificado muy bien, tiene que ver con el aprendizaje. Porque es verdad, mira, en la escuela, en el ámbito de la educación escolar, nos ha preocupado desde hace unos 20, un poco más de años, cómo la tecnología podría transformar este entorno, ¿no? de la educación. Y la verdad es que nos hemos quedado en potencialidades, Joan. En mi tesis doctoral ya hablaba de algunos aspectos de ellos, pero lo conversaba con César Coyle, que dirigió mi tesis doctoral, y lo conversábamos siempre. La tecnología tiene estas potencialidades, ¿no? Está determinada por los usos que hagamos de ello, pero nos hemos quedado en el ámbito de potencialidad. Y una de esas potencialidades tiene que ver con cómo las personas pueden aprender desde otro principio de ayuda, ¿no? Utilizando estos recursos tecnológicos. La idea de aprendiz más no viene de esta aproximación tecnológica, ¿no? Ni de esta aproximación de las personas aumentadas. Viene de una idea muy bonita que de hace unos 20 años, un poco más quizás, de la distribución de la cognición, ¿no? Un libro fantástico de Salomón, de la cognición distribuida, que ya te imaginas, ya el concepto es bello, provocador, ¿eh? La cognición no está en nuestra cabeza. Cada uno de nosotros, ¿no? No está aquí en mi cabeza, Joan, ¿no? Está distribuida entre las personas, las herramientas, ¿no? El conjunto de recursos socioculturales que ponemos a disposición del otro para pensar. Y si es mejor, para pensar junto con otros, ¿no? Que es un concepto de Mercer muy bonito, que es incluso para interpensar, ¿no? Usamos todos nuestros recursos, como ahora el habla, ¿no? La escritura, para al final interpensar, Joan. Y ahí hay un concepto bien, bien bonito. Entonces, de la cognición distribuida, uno de los teóricos que la utiliza como referente, crea la noción de persona más, que es en inglés y podría ser persona plus, ¿no? Y la persona plus es la idea de interpretar la forma en la que la persona se relaciona con el conocimiento, pero no en soledad, sino alrededor de todo lo que le rodea, e incluso cómo aprende gracias a todos esos aspectos que están alrededor suyo, Joan. Y que tiene un componente relacionado con la tecnología. La tecnología es eso que también está ahí, y ya te digo, desde el libro, ¿no? La escritura, todo esto es tecnología, ¿no? Y ahora mismo con la tecnología digital. Pues yo lo usé para hablar entonces del aprendiz más, ¿no? El aprendiz más sería este aprendiz que no solo aprende por sus propios recursos y que tampoco solo aprende en la interacción única con la figura más importante en la educación escolar de ayuda educativa, que es el profesor. Yo en mi tesis doctoral, Joan, hablaba de la ayuda, de la influencia educativa distribuida, que tenía que ver con esa idea de que el profesor es y seguirá siendo la fuente de influencia y de ayuda educativa más importante, pero esa ayuda se distribuye entre los compañeros y entre todos los recursos que están puestos ahí. Por lo tanto, la idea de persona más también me servía para hablar del aprendiz más. Y en el marco de las personas aumentadas, de la humanidad aumentada, pues yo quería poner un énfasis en esos aprendices más. Y preguntarme y preguntarnos, ¿no? Preguntarte a ti, preguntarnos a los que nos escuchen, ¿cómo nos imaginamos que el aprendizaje del futuro será? Te acordarás que en el texto comparto el ejercicio de Singularity University, que mediante la idea de usar recursos de la ciencia ficción contestan a preguntas de cómo será el aprendizaje en el futuro. Y ahí vemos a un aprendiz, es ella, una chica que aprende gracias a que tiene un recurso, ¿no?, insertado que le permite entender varios idiomas, aprende gracias a que puede entrar en contacto con un recurso tecnológico que es un robot que tiene grandes recursos como para poder ajustarle la ayuda, y aprende porque hay muchas personas a su alrededor que utilizan tecnología aunque no estén con ella, pero que son capaces de darle ayudas y ajustarlas a su condición. Ese es un aprendiz más, un aprendiz que gracias a sus recursos, a sus propias capacidades,
se ve potenciado por los otros que le rodean, por la tecnología que le rodea y por los recursos que ponemos a su disposición. Y claramente aquí el foco está en cómo usamos esos recursos, ¿no? Yo creo que a propósito de la tecnología, Joan, por cierto, tanto en la humanidad aumentada como en la idea de personas más o de aprendices más, como en casi cualquier ámbito de la tecnología, lo que determina, ¿no?, esa capacidad, esa potencialidad son los usos que acabamos dándole, los usos que los humanos acabamos encontrando. Y para mí, estas tecnologías pues tienen estos usos, ¿no? Ayudar a las personas y en este caso en concreto, ayudarlas a que su red distribuida de ayudas de aprendizaje aumente, que ese aprendiz más termine aprendiendo gracias a que puede encontrar recursos porque hay una inteligencia artificial que los organiza y se los pone a su disposición, porque hay una persona a distancia que puede llegar en cualquier momento y ajustar lo que necesita, porque hay una persona al lado que es el profesor que le puede servir de nodo conductor para todos los recursos. Ese es el aprendiz más, el que aprende más todos los recursos que tienes alrededor, Joan. Me gusta mucho esa visión además tan de oportunidad, ¿no? Y de posibilista, ¿no? Porque fíjate, por un tema generacional, claro, cuando tú y yo estudiamos y éramos niños, finales de los 60, no sé exactamente 60 y pico, 68, 67, 68, claro, el conocimiento estaba en el aula y estaba en los profesores, que coincido contigo que es un rol absolutamente fundamental, pero que profesores, mentores o padres, tú tienes hijos, yo tengo hijos, es decir, quería preguntarte en ese contexto de aprendizaje, ¿cómo nos afecta esto? A profesores, mentores, padres, ¿qué tipo de habilidades o qué deberíamos tener en cuenta que no hayas expuesto en la respuesta anterior? Sí, esto me parece muy importante, Joan, porque claramente es nuestra atribución a cómo aprenden las personas que construimos en el pasado, Joan. Explicaba muy bien nuestra relación con el conocimiento y si puede ser quizás con la información, ¿no? Y toda la escuela estaba organizada así. La información estaba en los libros y en el profesor, ¿no? O en algunos cuantos otros referentes, ¿no? El médico siempre ha sido un referente de conocimiento, ¿no? Quizás algunos otros. Pero ahí estaba, y esos eran los que resguardaban y los que compartían, ¿no? Pero ahora en esta infocracia, como dicen algunos filósofos, que luego discutiremos el concepto si quieres, pues la información está aparentemente abierta, está en todas partes, está disponible, ¿no? Entonces, claro, aquí hay una habilidad de la que hemos venido hablando que no hace poco, hace ya algunos años, que tiene que ver con cómo ayudamos a las personas a identificar las fuentes de información, a identificar de manera fiable que son oportunas, pertinentes, razonables, y además a identificar ahora mismo, Joan, que no son fake, ¿no? Que no son generadas por bots, que no son generadas por inteligencia artificial, que no son generadas por mecanismos automáticos que lo que quieren es sesgar nuestra aproximación. Este es un gran reto, ¿no? Y no nos habíamos enfrentado a ello en los años pasados. Aunque hubiera más acceso... No, pero la confianza estaba en la persona. Exactamente. ¿No? Limitada, entre comillas, o potenciada en la fuente. Confío en el profesor, confío en el... Exacto. En el bibliotecario. En el libro, correcto. En el escritor, ¿no? En el escritor. Pero ahora mismo, estas fuentes distribuidas, ¿no? Que si no tenemos mecanismos y no enseñamos esos mecanismos a los aprendices, pues entonces corremos un gran riesgo, porque entonces no sabremos distinguir dónde está una información que de verdad podemos confiar y podemos usarla con determinada, ¿no? Yo no sé si te pasa, pero yo con mis hijos insisto muchísimo, ¿no? Mis hijos no acceden todavía a grandes recursos en Internet, no tienen móvil. Mi hija empieza ahora mismo que ha pasado secundaria a usar muy acotado el móvil, pero nuestra interacción más continuada, Joan, va alrededor de 3 preguntas, ¿no? ¿Cuál es tu fuente? Imagínate con mis hijos de 9 y 2 años y se los pregunto desde que tenían 6 años. ¿Cuál es tu fuente? Segunda, esa fuente, ¿cómo sabes que es razonablemente fidedigna? ¿Cuáles son los referentes que tienes? Y la tercera, ¿y has buscado otra para contrastar esa información? Y así, con cada una de las interacciones que tienen con la información de la que se ven bombardeados por esos medios, ¿no? Y ya controlado, pero creo que esa es una de las habilidades que todavía no sabemos bien cómo hacerlo, Joan, pero es muy pertinente. Y luego quizás la segunda, que me parece muy importante, que no tiene nada que ver con lo tecnológico, pero sí con lo humano y que tú trabajas mucho y me encanta, Joan,
tiene que ver con la capacidad de empatía y de compasión. Uh-huh. Porque eso nos permitiría abordar esa información desde otra óptica, sobre todo la información malintencionada, sesgada, ¿no? Fake, que lo que intenta hacer es separar, ¿no? Condicionar, ¿no? Incluso generar una forma de pensar alrededor de una serie de ideas o de una serie de condiciones de las personas que no nos gustaría. Y entonces, claro, ahí creo que esto es importante hablarlo mucho más. Alrededor de la capacidad que he hablado ahora, pues deberíamos pensar en que en todos los ámbitos, desde los pequeños que aprenden en la escuela hasta ahora mismo en el trabajo, la empatía y la compasión son dos capacidades humanas que tenemos que desarrollar, que tenemos que seguir buscando la manera de que se desarrollen más. De eso dependerá, a mi juicio, que luego seamos capaces de crear usos poderosos de la tecnología. Si no somos empáticos y compasivos, quizás estaremos creando entornos en los que se promuevan usos que no nos van a gustar de la tecnología, porque estarán basados en el egoísmo, estarán basados en la indiferencia hacia el otro, estarán basados en el descuido de lo colectivo, porque no lo hemos enseñado. Entonces ahí, Joan, yo creo que hay un gran punto, ¿no? De lo que desde tu trabajo intenso en humanismo digital, pues que es muy importante, ¿no? Ahí tienes además, creo que más recursos que otras personas con tu mirada investigadora y con tu mirada con tus hijos en casa, empezar, ¿no? Por hacer buenas preguntas a tiempo, ¿no? Es decir, igual te escuchaba y pensaba en el profesor y viene la tecnología, ¿no? Y algo, y no compites con la tecnología, sino que tienes que desarrollar como persona que tiene influencia en otros, y desde el amor genuino por esas personas, sean tus alumnos, sean tus hijos, sea quien sea, que pongas la luz en otro tipo de habilidades que cada vez son más importantes. Igual que cuando apareció Internet en los 90. El conocimiento está distribuido. Ostras, parece importante saber seleccionarlo, contrastarlo, y no desde la desconfianza, sino desde ese ejercicio de práctica de lo que decías, esas 3 preguntas clave con tus hijos que me han gustado mucho, ¿no? Y que no parten de la desconfianza, parten de decir, ¿esto qué crees que sabes? ¿Por qué crees que lo sabes? ¿Y en qué te basas? Y irles entrenando en este músculo, porque, como dices tú, tendrán conversaciones con personas y estamos viendo cosas espectaculares que nos harán dudar si realmente es una persona quien está al otro lado de la pantalla. Correcto. Nos harán dudar de eso y a lo mejor no solo a veces nos harán dudar, Joan, sino que la tecnología va a desarrollar tal capacidad de incluso de representar determinadas actitudes, determinadas emociones, que nos podrían hacer pensar que efectivamente está diciéndolo con toda la verdad, porque utilizará recursos de esa naturaleza. Entonces, bien vale, ¿no? Empezar a enseñar estas habilidades, por lo menos discutirlas, ¿no? Por lo menos dejar este ámbito importante de que no todo lo que viene de esos entornos necesariamente siempre es ni positivo, ni real, ni verdadero. Y esto ya de la realidad ya me parece que es algo clave, ¿no? Porque, claro, los usos de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Tan llevadas al ámbito de, otra vez, de identidades no reales, ¿no? Total. De identidades totalmente, ¿no? Total. Sesgadas. Pues igual también ahí, yo ahí también ahora converso mucho, sobre todo con mi hija, a propósito de cómo esa manifestación cotidiana, ¿no? De estar buscando representarse de una manera tan irreal en las redes sociales nos lleva a un desajuste total de nuestra visión de nosotros mismos. Y esto yo creo que es otra vez muy importante, conversarlo con ellos y luego también incluso con nosotros mismos, Joan, ¿no? Somos usuarios de las redes, no creérnoslo tanto. Tú tienes una cosa que haces muy seguido en tus redes, que es estás desconectado, estás fuera de esto, ¿no? Estás tomándote un tiempo para ti mismo, porque es muy importante, ¿no? Fíjate que ayer antes de ayer leí un poema muy bonito y te lo quería compartir porque me quedé con la última frase. Déjame encontrarlo porque tiene relación con lo que estamos hablando ahora y era verdaderamente, por lo menos, sugerente. Fíjate, era este poema de Gell-Mann, ¿no? Y al final el poema se llama Insistencias, y cierra su último verso con: hay rostros que van de espejo a espejo para buscar su nombre. Hay rostros que van de espejo a espejo para buscar su nombre. Esos espejos que tenemos ahora son las redes sociales. Hay rostros que van de red social a red social para buscar su nombre y su identidad. Y a veces la encuentran de una manera sesgada, equivocada, trastocada totalmente. O a veces
esa red social a manera de espejo les devuelva algo tan irreal, Joan, que trastorna todo su mundo entero. Yo creo que esto hay que cuidarlo con muchísimo detalle, ¿no? También quizás esto sea parte de esas distribuciones, ¿no? De la identidad de los espacios que tenemos que trabajar con más detalle. Pues tienes toda razón. El tema de redes sociales también es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema. Y conecta con lo que decías, ¿no? Claro, es algo relativamente nuevo que estamos todos aprendiendo. Tengamos más o menos exposición a las tecnologías en los últimos 15 años y que entra de lleno lo que decías, que es lo que creemos que somos, lo que pretendemos proyectar, lo que llega al otro lado, lo que desde el otro lado nos perciben y nos devuelven y conforma también parte de nuestra identidad. Es un tema fascinante. Pero mira, Alfonso, yo quiero aprovechar este tiempo juntos también para entrar también en otros campos, pequeñas excursiones también, aperitivos de conocimiento. Y hay una mención que haces también en tus artículos de un autor muy conocido que es Harari, y que desde hace unos cuantos años, pues con sus libros nos ilustra y nos alerta también y nos preocupa un poco sobre cosas que podrían pasar, ¿no? Y entrando en el campo de lo cognitivo y esa capacidad, digamos, de incorporar tecnología o del poder de los datos para conocernos mejor que nosotros mismos, habla del concepto de hackear a un humano, ¿no? Un concepto que viene de la tecnología. Entonces, ¿qué significa esto de hackear al humano que dice Harari o que tú interpretas? Y qué significa primero y cómo lo ves tú y cómo nos damos cuenta a tiempo, quizá, porque hay un tema que también es saber a tiempo, ¿no? Y tener conciencia para tener capacidad de acción, ¿no? Claro, yo creo que ahí el tema central que expones tiene mucho que ver con lo que hemos venido hablando y justo el punto está en los datos. Y hackear al humano no tiene otra interpretación a mi juicio, y además Harari lo explica así muy claramente, ¿eh? Porque es cederle la posibilidad a un algoritmo, a la tecnología, de que no solo tome decisiones por nosotros, sino que incluso nos suplante, porque le hemos permitido saber tanto de nosotros. Incluso la idea de hackear para Harari es muy interesante y muy concreta, ¿eh? Saber de ti incluso más de lo que tú sabes de ti mismo. Fíjate que esa es cuando escuchas la palabra hacker te alertas, ¿no? Me hackean el móvil, me hackean la cuenta. Sí, suena a riesgo y suena a algo peligroso. Para que sea algo peligroso. Pues imagínate que digan que te hackean a ti y que el hackeo quiere decir que te conocen incluso más que tú mismo, que saben cómo vas a sentir, cómo vas a reaccionar, qué vas a decidir, cómo vas a decidir y que incluso te puedan suplantar. Entonces, claro, ese es el concepto de Harari y está asociado. Y aquí yo lo planteo al final de mis textos porque me preocupa sustancialmente. La preocupación sobre los datos ahora es muy importante. Y Harari hace muy bien en apuntar que la tecnología no es el tema central, son los datos. Y cuando yo te leí ese fragmento del poema de Gell-Mann, lo que quería también anunciar es que cuando nos vamos mirando de espejo en espejo, los espejos nos parecían inocuos porque no se quedan con ningún registro, Joan. Pero estos espejos sí se quedan con todos los registros. Entonces, claro, si vamos mirándonos de espejo en espejo, a fuerza de querer encontrarnos el rostro que nos defina, lo que va a terminar pasando, según Harari, es que el espejo va a saber tanto que nos va a mostrar la cara que quiera mostrarnos de nosotros mismos. Fíjate qué curioso. Espejito, espejito. Espejito, espejito. Vas a terminar viendo algo en el espejo que no eres tú. Es lo que quiera que veas el algoritmo. Entonces ahí a mi juicio, es la mejor ilustración del hackeo. Ahí ya estás hackeado. Porque se ha apoderado totalmente de tu información, puede suplantarte y puede hacerte creer que eres tú el que está ahí y que estás tomando decisiones. Fíjate qué poderoso, ¿no? Un verso de Gell-Mann de hace muchísimos años, ¿no? Describiendo una situación que pasa ahora, porque si pensamos en los adolescentes, en las personas que usan las redes sociales con tanta, ¿no? Con tanta insistencia, y además a propósito de algo en concreto que es verse a sí mismo, ¿no? Sentirse parte de, no perderse el momento, ¿no? El timing, etcétera, que a veces con nuestros hijos adolescentes jóvenes lo vemos y reaccionamos. Pues imagínate la preocupación. Harari lo apunta. Y la preocupación más importante es con los datos, Joan. Estos datos que estamos cediendo, ¿no? Y que casi siempre los que ya vamos leyendo un poco más sabemos, ¿no? Si algo te dice que es gratuito, lo que lo estás pagando con tus datos. Y los datos se van a usar. Entonces, fíjate que Harari dice que justamente el flujo de esos datos es lo que más nos debería preocupar. Y aquí es el punto en el que me gustaría conectarlo con mi preocupación, porque todas las potencialidades, toda la perspectiva positiva, toda la perspectiva de ayuda que le veo a la idea de humanidad aumentada, tiene esta otra cara cuando pienso que si ya en un mundo
de poca intervención de la tecnología en nuestro cuerpo, ya sea insertada o usada, los datos son un gran problema. Imagínate que puedan usar entonces también nuestros datos que producto de nuestro pensamiento, ni siquiera son datos que tú generas hacia afuera, ¿no? Son datos que están aquí y que si vamos a tener dispositivos insertados, como ya los hay, vamos a estar generando no solamente datos que exteriorizamos, sino todo el conjunto de datos que nos hacen conscientes, que generan nuestra conciencia, ¿no? Y no quiero parecer romántico, pero pues nuestros sueños, ¿no? Nuestros pensamientos más íntimos, ¿no? Todo eso que no verbalizamos, pero que pasa por nuestra cabeza, que tiene un componente eléctrico en nuestro cerebro, que activa ciertas partes de ese cerebro y que generaría más datos y más datos. Pues ahí el riesgo de hackeo es todavía mucho más grande, ¿no? Y creo que en este punto lo usaba en mis textos y ahora lo comparto contigo, es porque justamente era una preocupación. Ya te decía que el tema ético era el tema central. Pues después de ese tema ético está alrededor de la ética de los datos y después de esa está alrededor del flujo de los datos y, si me permites, de cuál va a ser la fuente. Ahora, nuestra fuente de datos son los clics. A veces nuestra voz cuando tenemos Alexa o tenemos el reloj o el mismo móvil, ¿no? También nuestra voz es una fuente de datos. Pero es que llegado el momento en un escenario de convergencia tecnológica, de biotecnología, combinada con computación cuántica, con la gran gestión de datos, es que los datos ya no serán un clic, será incluso un pensamiento, ¿no? Un recuerdo, un sueño, ¿no? Incluso una reacción eléctrica, ¿no? Incluso una reacción eléctrica en una zona determinada de nuestro cerebro, en una de nuestras neuronas concretas o en una de las conexiones entre nuestras dendritas y nuestros axones, si ese es el plural de axon, ¿no? Entonces, ahí está un riesgo. Yo estoy pensando en ello, quiero pensar en ello y quiero ocuparme, ¿no?, en que pensemos de ello. Hay muchos otros filósofos, pensadores que lo están haciendo y yo solo lo hago desde el punto de vista del usuario y luego desde el punto de vista de cómo las cosas podrían ayudar para en los contextos de aprendizaje de las personas, tanto en la escuela como en el trabajo, en todos los contextos donde aprendemos, pero tenemos que pensar en que esos espejos, Joan, no se conviertan en el espejo que se queda, construye y nos devuelve una imagen que no es ya la nuestra, porque ahí sería el ejemplo de hackeo total, ¿no? Y Harari dice, no vamos a evitarlo, no podemos evitarlo, pero lo que sí que podemos hacer es gestionar, ¿no? Esa habilidad de hackear al ser humano, gestionarla de una manera que responda a algunos aspectos. Y yo aquí, si me permites, me gustaría agregar un aspecto que yo creo que es clave para mí, es pensar en cómo nos estamos dotando, Joan, de la tecnología social que nos ayude como colectivo a gestionar, regular, ¿no?, condicionar y aprovechar esto, ¿no? Creo que necesitamos más tecnología social, ¿sabes? Más tecnología vinculada a cómo nos organizamos, cómo negociamos, cómo tomamos decisiones, cómo regulamos todos estos temas juntos. Necesitamos más tecnología social que otras redes sociales, ¿no? Bueno, y además, fíjate, aunque parezca redundante, es decir, esto mismo que estás exponiendo puede hacer que algunas personas, no sé si desde el miedo, desde la prudencia, sean un poquito más conscientes a tiempo de que estamos compartiendo una intimidad que pensábamos que era muy propia y que nos vamos dando cuenta que por avances tecnológicos y descuidos nuestros, por inconsciencia o por lo que sea, la estamos regalando a destiempo, ¿no? Entonces, no sé si desde el miedo, desde la prudencia, pero son cosas que avanzan muy deprisa y que son posibles y que no son de ciencia ficción. Y entonces creo que es bueno ser consciente a tiempo y para activar eso que decías, cómo contrarrestarlo, cómo ser consciente, qué tipo de... Con esa evolución de la tecnología tan rápida, tan eficiente, con esa capacidad computacional que se duplica cada muy poco tiempo, ¿a qué ritmo evoluciona nuestra capacidad también reflexiva, ética? Pues seguramente individualmente al ritmo que cada uno podemos y sabemos, pero juntos es diferente, ¿no? Correcto. Yo creo que ahí hay grandes trabajos que deberíamos seguir y además pues hacer este proceso, ¿no?, de cómo podemos generar al mismo tiempo los mecanismos, los instrumentos sociales de colectivo para lidiar con colectivo con esto que va a pasar, ¿eh? Yo coincido con Harari y con otros filósofos, esto va a pasar.
pero debería pasar en un entorno en el que tengamos suficientes herramientas como colectivo, como grupo social, para poder regularlo, para poder lidiar con ello y para poder hacer que aparezcan los usos que nos gustaría que aparecieran en el futuro. Muy bien, Alfonso, yo tengo un montón más de preguntas que van a quedar para una siguiente conversación que auguro que tendremos. Pero te voy a hacer una pregunta final que es un 2 en 1, que digo yo, y que conecta más con tu rol actual, digamos, profesional, ¿no? Que son las áreas de talento. Y conecta también con el concepto de este podcast, que es el humanismo digital, ¿no? Que es el valor de ser humanos en el área digital. Y es qué habilidades como personas deberíamos desarrollar, y creo que has apuntado ya varias cosas, para brillar ante tanta tecnología, para que el valor humano realmente sobresalga a una tecnología que está no solamente a nuestro alrededor, sino también cada vez más en nuestro interior, ¿no? Eso por un lado, es decir, cómo los humanos, en qué deberíamos enfocarnos en ser más conscientes y crecer y cuidar para seguir siendo relevantes y aportar en un mundo más digital, en un inevitable mundo más digital. Y luego las áreas de talento, en la que tú y yo estamos profesionalmente más cerca, pues cómo acompañan a las personas en este proceso. ¿Cuál es el rol principal o qué? No es sencilla ninguna de las dos preguntas, ¿eh? Es decir, ¿qué debemos entrenar como humanos para seguir siendo humanos en mayúsculas? Y cómo las áreas de personas pueden contribuir a eso en un entorno, digamos, empresarial, laboral, profesional. Pues sí que es una pregunta que nos venimos haciendo hace mucho y es compleja, Joan, y además lo venimos debatiendo en muchos contextos, tanto juntos a veces tú y yo como con otros colegas muy cercanos. Y yo creo que desde mi punto de vista me gustaría compartirte estas dos ideas y luego ir trabajando en el futuro con ellas. La primera es, tenemos que insistir en el contexto del trabajo, en el contexto en el que el trabajo es más productivo cuando somos más colaborativos en esta capacidad humana de colaborar. Fíjate que mi hijo está leyendo a Harari precisamente, el último de los cómics que ha generado, una serie de 4 volúmenes, lo está leyendo y leíamos juntos que el superpoder de los humanos, decía Harari, y mi hijo se quedó claramente con él, el superpoder de los humanos es la creatividad. Antes de la creatividad está la colaboración y luego de la creatividad está la capacidad de contarnos historias, Joan. Porque Harari lo explica muy bonito, dice, los humanos generan un gran poder para sobrevivir en este mundo tan complejo, fue la colaboración. Ninguno de los animales colaboraba con ellos, incluso ninguno de las otras especies homínidas, Los sapiens colaborábamos mucho más. Ese ya era un gran punto. Pero luego lo que nos hizo más superpoderosos fue la creatividad. Y luego lo que nos hizo más superpoderosos fue la capacidad de contar eso que éramos capaces de crear con mundos totalmente distintos, porque decía, ningún animal es capaz de crearse historias de hadas, ni ningún animal es capaz de crearse, ¿no?, historias fantásticas, ni mundos paralelos, ¿no? Bueno, pues nosotros sí somos capaces. Y decía, lo siguiente es el relato. Entonces yo diría, estas 3 cosas tenemos que insistir en el trabajo. La colaboración, la creatividad, si quieres creatividad, curiosidad, capacidad de aprender, y la tercera, la capacidad de contarnos relatos en el mismo espacio que nos emocionen, que nos conecten. Si quieres, llámale propósito, pero yo diría que esas son 3 las que tendríamos que insistir. Y en la de creatividad incluyo creatividad, curiosidad y capacidad de aprender, ¿no? Y luego la segunda parte, Joan, reduciéndolo mucho a una sola idea, yo diría que las organizaciones, para conseguir que las personas puedan hacer esto y luego a partir de eso aprendan lo que quieras de data science y de DevOps y de cloud y de lo que quieras para ser más productivos, eficientes en el trabajo, etcétera, llegar a los resultados que esperas, las organizaciones tendríamos que crear necesariamente, las áreas de talento sobre todo, fomentar que se cree un contexto psicológicamente seguro en donde esto brille, Joan, en donde la capacidad de colaborar sea reconocida, premiada, fomentada, en donde la capacidad de crear, preguntarse, explorar, aprender, innovar, equivocarse de lo que se aprende, socializarlo, sea reconocida. Y donde al último, donde el relato compartido sea muy importante. Insisto, si quieres llámale propósito, pero donde nos contemos una historia que todos en esa organización, compartimos, ya sea porque nuestros valores personales, nuestros objetivos de vida personales conectan muy bien, o ya sea porque eso nos lleva a un propósito de vida que estamos buscando. Te decía que era muy complejo, pero a mi juicio esas 2 cosas
conectan muy bien lo que yo suelo decir y creo que lo compartes conmigo, es que es la persona desarrollando estas capacidades, ¿no? Creatividad, colaboración, aprendizaje, curiosidad, y la organización ayudando a que esto pase, gracias a que crea un contexto psicológicamente seguro donde esto es lo que se permite. Ya sabes que ahora hemos hablado mucho de las organizaciones del futuro, de diseñar el trabajo del futuro. Creo que ese diseño del trabajo tendrá que estar basado en esta concepción, ¿no? La concepción industrial del trabajo me parece que se ha agotado. Fíjate que daba una conferencia hace unas semanas y hablaba justamente que la identidad en el trabajo, tal y como la construíamos en la época, en la época pasada, por llamarla de alguna manera, se ha agotado. Nos construimos una identidad de otra manera y puede estar asociado, a mi juicio, Joan, a esto, ¿no? Que queremos entornos donde podamos aportar, ser creativos, ¿no? Ser curiosos, crear con otros, socializar, colaborar. Es que puede haber algo más humano que eso, según Harari, ¿no? Creatividad y colaboración. Y entonces una organización tiene que ser humana, Joan, y tiene que estar basada en este principio. Permitir que las personas sean creativas, colaboren, creen cosas juntas, se cuenten un relato compartido y eso sume para que todos construyan sobre. Ya te digo que es muy, muy sencillo, pero me parece que en esa sencillez está la potencia. Sin duda, de volver a generar esos contextos, esas tribus en las que valga la pena realmente pasar el tiempo, a la vida, que solo hay una. Exacto. Y realmente esto también nos invita o nos empuja, que digo yo, a las áreas de personas también a una presión positiva, en ser capaces también de contribuir eso cada uno en su ámbito, con la capacidad de influencia, pero hay mucho por hacer. ¿Has visto qué poderoso es interpensar que esta última idea que trabajamos juntos ahora, tenemos que volver a hablar de ella, ya sea en una terraza o escribir a cuatro manos un día, porque me pareció que hemos interpensado en esta última parte de una manera yo me quedo con una sensación de, ostras, sería muy interesante seguir explorando esta idea, ¿no? De cómo creamos en las organizaciones el contexto para que eso que era tribal, ¿no? Colaborar, crear, producir, generar y contarnos una historia poderosa, siga siendo la base de un humanismo en la organización. Pero Alfonso, ¿no? Contigo sabes que es un sí como una catedral y contigo siempre es fácil, o sea que creo que la mejor manera es explorar con un ejemplo, con esta conversación, de dudar juntos, empezar por dudando juntos, de que sabes tú, que no sabes tú, que no sabes que no sabes. Y poco a poco también espero que también interesar a personas que nos escuchen, que disfruten de esta conversación como yo disfruto siempre. También déjame hacer una cuña, porque no lo has mencionado, pero sí quiero decirlo, de tus muchos outputs de calidad. Uno reciente de este verano es un libro maravilloso que se llama Amar a golpe de haikus, estrujar hasta que duela, que es una muestra más de estas facetas, ¿no? que tienes y que tiene que ver con esa delicadeza del verbo en ese verso minimalista de origen japonés, que es fantástico y que recomiendo. Cómo con pocas palabras se pueden decir tantas cosas. Entonces, ahora nos quedamos faltos de tiempo. Me comprometo a seguir esta conversación en terraza y con cerveza o otra vez aquí para compartirla, pero de momento, pues nada, agradecerte como siempre el tiempo, la disposición, la sonrisa y las ganas de pensar, de explorar juntos y de aportar. Así que gracias de verdad. Gracias a ti por invitarme. Ya hablaremos de los haikus y de amar a golpe de haikus. Encantado estaré de ello, Joan. Fantástico, Alfonso. Pondremos en las notas del programa todas las referencias que nos han dado, que son de mucho valor, para que quien te descubra hoy también pues y quiera saber más, que no tenga ninguna duda, pues sepa dónde ir a buscar. Y nada, nos vemos pronto, nos seguimos viendo, hablando, conversando, dudando y aprendiendo el uno del otro, que para mí es un lujo. Gracias y hasta pronto, Joan. Un abrazo fuerte, Alfonso. Hasta pronto. Gracias por invitarme, querido amigo. Por venir. Muchas gracias una vez más por llegar hasta aquí. Hoy, además de pedirte que compartas el episodio en tus redes si es que te ha gustado, quiero pedir también tu apoyo en las votaciones de los premios de la audiencia de iVoox 2022. Este podcast ha sido nominado a estos premios y aunque, como siempre os digo, mi premio es vuestro tiempo y atención, quién sabe si con vuestro voto me ayudáis también a llegar a más personas. Encontraréis el link para votar en las notas del episodio, así como todos los enlaces a libros y contenidos mencionados por Alfonso en esta conversación. Nos acercamos ya a las 50 conversaciones desde que nació el podcast y anticipo que haremos algo muy especial con todo ello. Nada más por hoy. Nos escuchamos pronto con otro invitado con el que hablaremos de futuros digitales alternativos y al que me encantará conocer un poco mejor junto a todos vosotros. Hasta bien pronto.